Entonces, el papel que deben buscar ahora los congresistas que se perfile como parte del proceso electoral que estamos en curso, será elegir a un presidente del Congreso que pueda cumplir con la función de presidente de la República. Lunes 12 de septiembre hay 6 candidatos a la presidencia de la mesa directiva del Congreso, lo decía José Chevasco, ¿no? Algo histórico. Estamos ahora en la comunicación con César Delgado Gembes, exoficial mayor del Congreso, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa Perú. Buenos días, señor Delgado, cuánto gusto. Muy buenos días, Katiuska. Muy buenos días, Manuel. Buenos días. Bien, un hecho histórico, 6 candidatos. ¿Cuáles son los retos que tiene el siguiente presidente del Congreso? Son 6 varones, 6 partidos políticos. Y algo que mencionábamos, señor Delgado, era que ninguno ha firmado ese compromiso para que si existe un panorama negro para el presidente de la República y la vicepresidenta, ellos se pongan a un costado y se llame a una comisión de emergencia. O sea, sería el siguiente presidente del país el que estemos eligiendo el día de hoy. Las posibilidades, en efecto, son esas, que si se produce la vacancia del presidente de la República y se inhabilitara a la señora Dina Boluarte, la consecuencia sería que el presidente del Congreso resulte ser el presidente del Perú y que en su condición de presidente transitorio convoque a nuevas elecciones en un plazo aproximado de unos 5 meses. Entonces, el papel que deben buscar ahora los congresistas que se perfile como parte del proceso electoral que estamos en curso, será elegir a un presidente del Congreso que pueda cumplir con la función de presidente de la República. Entre los 6 candidatos, obviamente, hay variedad de aspiraciones, variedad de visiones, variedad de marcos dentro de los cuales ellos pueden funcionar como presidentes del Congreso. Lo más importante en este caso, me parece a mí, es la cuestión de las competencias que tengan los congresistas que están postulando como candidatos a la presidencia del Congreso, porque la misión potencial que tienen es bastante alta. Es la posibilidad de conducir al Perú y además de decidir en su momento si en caso que hubiera vacancia de la presidencia de la República, por las razones que fuera, deberá convocar a elecciones presidenciales o a elecciones parlamentarias, con lo cual dejaría de lado el problema de la necesidad de una reforma constitucional para producir el adelanto de elecciones generales. Sería nuestro tercer presidente de Congreso ejerciendo funciones de presidente de la República en menos de 3 años, ¿verdad? Una cosa que, por supuesto, solo debe ocurrir en Perú, pero definitivamente es real. 6 candidatos, señor Delgado. Me parece, corríjame usted, que esto va definitivamente a una segunda vuelta, ¿no? Por la dispersión de votos, ¿o no? Muy fácilmente va a segunda vuelta. Eso no se puede resolver. Mayoría absoluta sería si es que eventualmente hubiera solo un candidato, a lo más 2, uno de los cuales gozaría con la preferencia generalizada de los congresistas, pero habiendo 6 es imposible que se alcance mayoría absoluta, salvo que las expectativas de 5 candidatos fueran tan imaginarias que obviamente se estuvieran postulando aun cuando sabían que iban a perder. Pero no creo que sea el caso, porque se trata de un Congreso con 13 grupos parlamentarios. Entonces, el marco de los 6 candidatos es consecuencia del mismo proceso de fragmentación en el que vive nuestra vida política. Ahora, en segunda vuelta. Demasiado individualismo dentro del proceso político. Es cierto. Ahora, en segunda vuelta, ¿sigue necesitándose mayoría absoluta? Cuando pasan los 2 candidatos con mayor votación. En la segunda vuelta basta la mayoría simple. Esto quiere decir, pasan a segunda vuelta los candidatos con mayor cantidad de votos y se resuelve como por la diferencia de un voto o más. O sea, si uno saca un voto más que otro, ese resulta siendo el ganador de la presidencia del Congreso. Sin que importe que sean 66, 68, 70, puede ser 51 a 49, por ejemplo.
51-49 o puede ser también 32-31. Perfecto. A ver. Por eso el riesgo consiste en la debilidad que genera en materia de legitimidad como presidente del Congreso, y por lo tanto las posibilidades de que en cualquier momento el presidente del Congreso pueda ser censurado, porque si hay tantas fuerzas políticas dispares, las posibilidades de que tiene el presidente del Congreso de mantenerse en el cargo con un contexto de tanta dispersión y volatilidad política son muy altas. Okay. Y el reto sería un poco recuperar la imagen que tiene el Parlamento Nacional con una aprobación o una desaprobación de solo 87%. Yo quiero pasar de tema, por favor, para conocer cuál sería la sanción de estos 9 parlamentarios que estuvieron libando alcohol con el congresista Freddy Díaz Monago. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, en principio hay que tener en consideración un aspecto central. La razón por la cual ha salido como tema de debate el que hayan habido 9 congresistas que hubieran tomado licor en instalaciones del Congreso ha sido consecuencia de la denuncia que realiza una dama por la presunta violación de que fue víctima en la oficina del congresista Freddy Díaz. A partir de ese hecho ha habido una delación. Se ha pretendido minimizar la magnitud de la falta en que incurre el congresista Freddy Díaz, apelando a que han habido otros congresistas que también habrían incurrido en una falta. La falta consistiría en haber bebido licor. Para definir si es que estamos ante el mismo escenario que ante el que estuvo el señor Freddy Díaz, lo primero que hay que tener presente es que es consecuencia de la imputación que hace el señor Freddy Díaz para conseguir minimizar los efectos de su posicionamiento luego de la denuncia de que fue objeto. Entonces, si estamos ante 9 congresistas que han estado libando licor, lo primero que hay que definir es si efectivamente esa reunión ocurrió en una sede relativamente pública, como es el comedor de congresistas del Congreso, o si ha sido una sesión reservada con un propósito o una maquinación destinada a realizar un acto reprobable como pudiera ser la violación de una señorita. La cuestión ahí es muy clara. Si se trata de una celebración, en el Congreso hay multitud de celebraciones. Por ejemplo, una de las más conocidas es la celebración por 28 de julio, en la que se contrata a un hotel conocido por su célebre trago denominado el Ponche del Libertador, que es un trago que es relativamente alto en alcohol y que lo consumen multitudinariamente todas las personas que concurren a la sede del Congreso. Más allá de ese tipo de actos, ocurre con frecuencia que hay un cumpleaños o que hay algún tipo de onomástico, simplemente una conversación que puede producirse en la sede de la presidencia del Congreso o de cualquier congresista, pero obviamente dentro de ciertos parámetros y dentro de ciertos límites. No es lo mismo una celebración que dedicarse a beber de manera extralimitada alcohol. Entonces, hay que poner en contexto la presunta falta que se imputa a estos 9 congresistas. En todo caso, sea como fuese, es la Comisión de Ética Parlamentaria la que debe resolver la naturaleza del acto en el que participaron ellos. Una cosa final en 30 segundos. ¿Debería proceder una denuncia constitucional contra Freddy Díaz Monago? ¿Debería ya empezar el Congreso eso? Bueno, para que inicie una denuncia constitucional del Congreso se necesita que haya un denunciante, y hasta donde se sabe, no creo que se haya presentado ninguna denuncia. Sin denuncia, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no puede iniciar de oficio ningún tipo de proceso ni investigación. Bueno, hay 2 denuncias en realidad. Hay 2 parlamentarios que han presentado denuncia. Me imagino que tendría que iniciarse. La señora ya. Chirinos y la parlamentaria Isabel Cortés. Y todavía no se forma este equipo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Mucha demora, mucha dilación. Estaremos esperando que eso ocurra. Muchas gracias. Ha sido César Delgado Guembes, que ha estado con nosotros hablando precisamente sobre estos temas del Congreso de la República, ex oficial mayor del Parlamento.